Simplemente llevar unos instantes la atención al cuerpo, utilizando para ello la postura, dando conciencia de que la postura sea al máximo de confortable, con la espalda recta pero sin forzar, sin excesiva tensión. Los hombros abiertos pero relajados. Mandíbula relajada, la cara relajada, con los ojos ligeramente abiertos o abiertos, y sin mirar nada en particular, dejando la vista perdida en el espacio de delante. Y tomamos también conciencia de la respiración, sin manipularla, sin alterarla, dejando que sea el cuerpo el que respire de forma natural. Ahora, con mucha suavidad, sin forzar nada, relajadamente, intentamos conectar con nuestras mejores aspiraciones, nuestros mejores deseos. No tiene por qué ser algo muy elaborado o intelectual. A veces basta recordar una de esas aspiraciones y entonces nos quedamos en ese estado mental que surge cuando conectamos de verdad con esos deseos o aspiraciones. Observando cómo esas aspiraciones, esos deseos, son algo que también existe en los demás, aunque no sean esos deseos específicos o aspiraciones concretas. Los demás también desean estar bien y también desean que las personas que quieren estén bien.
también tienen ese tipo de deseos, aspiraciones. Sí, podemos utilizar ese reconocimiento para extender nuestros mejores deseos, aspiraciones también a los demás. Que nuestras acciones sirvan también para que esos deseos, aspiraciones sean positivas de los demás, se hagan realidad. Tenemos ese grado de conciencia, mente relajada. Si hemos podido conectar con esa aspiración, esos deseos, mantenemos el sabor, esos deseos, desear esas cosas, tener esas aspiraciones. Lamrim significa literalmente camino gradual. Es una presentación de ese, entre comillas, camino que gradualmente nos puede llevar a un despertar, si queréis, para utilizar una terminología más cercana, un despertar espiritual. En el budismo ese despertar espiritual es lo que se llama, pues, el pleno despertar. Se le llama la budeidad. Budeidad literalmente significa despertar, estado del despierto. Un Buda es un ser despierto. A veces hablamos de iluminación, pero una de las traducciones literales de la palabra Buda es despierto. Alguien que ha despertado. ¿De qué ha despertado? Pues de una visión de la realidad que no se ajusta a la realidad. Y por no ajustarse a la realidad nos hace sufrir. Si vivimos de espaldas a la realidad, creyendo que es otra cosa, es fácil entender que eso puede ser una fuente como mínimo de problemas y dificultades. Porque creemos que las cosas son de una manera, actuamos de esa forma, cuando la realidad es otra. Sería algo que surge, por lo tanto, de un desconocimiento de la realidad y de algo más pernicioso, algo más nocivo, que es tiene un cierto aspecto de alucinación, de delusión, de distorsión de la realidad, algo que no hacemos conscientemente, pero que según el budismo está ahí. No solo desconocemos la realidad en su plenitud, desconocemos la realidad incluso de nuestra mente, de lo que somos, sino que hacemos algo más nocivo, porque si fuésemos conscientes de que no conocemos, esa conciencia de no conocer nos impulsaría al conocimiento. Pero es que existe algo más pernicioso, algo mucho más nocivo, es que creemos que conocemos. Creemos conocer la realidad. Estamos convencidos de que eso que creemos que es real existe tal como lo creemos. La realidad es tal como yo la percibo. La realidad es tal como yo la concibo.
Esa es la realidad. Y de ahí que tengamos tantos conflictos a veces por cosas que parecen de risa, así infantiles. Porque estamos convencidos de que eso es una verdad. Y por lo tanto, el que opine distinto es que no se entera de la verdad. Eso es el aspecto más burdo de esa ignorancia que podríamos llamar delusión. A veces, para hacerlo más dramático, pero es bastante ajustado, alucinación. Un ejemplo que todos podemos rápidamente captar, ¿no? y ver las consecuencias que tiene, que son muchísimas, de esa alucinación. Nos encontramos con alguien. ¿Cuánto tardamos en tener una opinión formada de esa persona? ¿Cuánto tardamos en creer que conocemos a esa persona? ¿Minutos? ¿No? Quizá no al 100%, pero bueno, al 70% ya la he pillado. Ya veo por dónde va, ¿no? Ese 30% aún me falta. Pero bueno, dame un poco de tiempo que ya llegaré a tener la imagen 100% fiable de esa persona. ¿Sabéis de qué hablo, no? No es algo que pensemos, simplemente lo sentimos. Te conozco, por eso decimos te conozco bien. O eso de ti no lo conocía. Bueno. Pero si somos científicos y analizamos esas afirmaciones, ¿son ciertas esas afirmaciones? ¿Conocemos a alguien? Pero es automático. Es automático, ahí está la célula. Claro que es automático. Ahí está el problema, que es automático, que es que no elegimos, que es que si no lo pensamos, sale. Y si lo pensamos, sale igual. Es casi inevitable, ¿no? Veo a la persona, ¡pam!, inmediatamente ya esa opinión y lo peor, me lo creo. Porque que me forme una opinión de alguien no es un problema, pero que me crea que esa opinión es esa persona, que esa persona es lo que yo opino de ella, lo que yo concibo, lo que yo pienso de ella, ahí tenemos un problema. Porque, como os decía, si lo analizamos científicamente, ¿qué conocemos de esa persona? Porque esa persona no será solo lo que yo percibo superficialmente, ¿no? Tiene pensamientos, experiencias, vivencias, un montón de cosas que yo no percibo, que percibo de la realidad de esa persona. No podemos hacerlo, ¿no? Pero si hiciéramos la matemática, se acercaría más a un 0% que no a un 100%, o un 50% o un 30%. No conocemos nada. No hemos vivido ninguna de sus vivencias, no hemos pensado en ninguno de sus pensamientos, no percibimos nada, solo una fotografía muy superficial, porque también nos parece, ¿no?, percibir su cuerpo, pero ¿qué percibimos de su cuerpo? La parte más superficial, ¿no? Solo su piel. Ya bueno, pero es algo más, ¿no? Pero fijaos que fácilmente lo que dices tú, automáticamente conocemos a esa persona. La conocemos. Y como alguien me diga que no la conozco bien, que es de otra manera, le diré que se equivoca. Que es que no lo has pillado bien, ¿no? Sí, puedes ponerte más cerca, sí. Y si no me siento ahí, entre que estoy más alto y alejado. Bien, ese error en la percepción, se le podría llamar así, eso es un error en la percepción. Percibimos las cosas, ¿no?, de forma incompleta. Lo que os decía del desconocimiento. De esa persona desconocemos la mayor parte de lo que es esa persona. Pensamientos, emociones, necesidades, un montón de cosas que no percibimos esa persona. Y eso ya es un problema, pero el problema más grave es que todo eso que proyectamos sobre la persona, que es nuestra opinión, conceptos y demás, en base a una poca información que tenemos de esa persona, lo proyectamos sobre esa persona y hacemos algo que, como os decía, es extremadamente negativo, grave y demás, que es que nos lo creemos. Nos lo creemos. Y aunque lo analicen, me lo sigo creyendo. Porque le puedo, ¿no? Ahora lo hablamos y se ve claro que tiene sentido eso que digo. Bueno, quizá no, pero tiene un cierto sentido eso que digo, ¿no? Pero aún así, a los demás los veo completos. ¿Y ese poco que se percibe superficial puede ser cierto o claro, ahí viene otra pregunta muy relevante, que tiene de cierto eso que percibo superficialmente.
Y ahí no hace falta ser budista, estudiar un poquito de ciencias, cómo funciona nuestra percepción, y ese poquito que percibimos está súper condicionado, entre otras cosas, por nuestro sistema nervioso y sistema sensorial. ¿Qué tiene de cierto? Un neurólogo, un neurobiólogo te dirá que eso es una representación cerebral de una realidad que no percibes directamente. Pero yo hablo más de la intuición, o sea, algo que no puedes explicar muy bien, algo que dices, esta persona me da a mí. Bien, puede ser que estés percibiendo algo que tiene un cierto ajuste con la realidad, ¿vale? Eso, el que percibamos las cosas de esa forma parcial, con poca información, no debería llevarnos a negar esa poca información que recibimos. Lo que debería llevarnos es a ponerla en duda y en contexto. Es una información parcial, no es completa, pero sí que puede ser que en el estómago note que hay algo, y quizás sé que me hace pensar que esa persona se quiere, por ejemplo, aprovechar de mí. Ahora, pensar que esa persona es solo eso, una persona que se quiere aprovechar, y entonces ya no es de mí, es de todo el mundo. Porque tenemos esa tendencia a simplificar, ¿no? Si una persona actúa mal conmigo, es una mala persona. No es una persona que ha actuado mal conmigo en un momento determinado, es una mala persona, punto final. Ya está, ¿no? Simplificamos, tenemos esa tendencia a simplificar. ¿Cuál es la validez de esa información que recibimos? Esa es una pregunta súper relevante que el budismo trata cuando trata lo que se conoce como la vacuidad o cómo existen las cosas, es la interdependencia. Eso tiene una validez en un determinado contexto, entendido de una determinada forma. Y ya hablaremos de eso. Ese será el tercer aspecto. Pero es muy relevante. Es bueno ya ir haciéndose preguntas y objeciones y demás, ¿no? Y intentar entender, vale, si eso es cierto implica que la realidad no tiene ningún valor, lo que yo percibo no es real, esas son preguntas muy relevantes. Porque el budismo lo que propone aquí es una vía media, basada en entender cómo percibimos las cosas. Entonces darle la validez que se merece, que es una validez más bien pues temporal o relativa. Desde mi punto de vista, esto que hace esta persona es dañino. Por lo tanto, es correcto que lo perciba como dañino. Desde el punto de vista de la persona de al lado, también es dañino. Pues estamos de acuerdo que es dañino. Pero un tercero lo ve como algo bueno. Bueno, pues puede ser, ¿no? Puede pasar. Depende de cómo se mire, alguien perciba las cosas de una manera o de otra. Eso es algo que nos dará flexibilidad también en el día a día. No aferrarnos tanto a nuestras ideas, porque nos damos cuenta que eso es algo más relativo. Dependiendo de ciertas condiciones, percibo ciertas cosas de un modo, de otro. Es lo mismo con las personas. La misma persona para alguien es la persona más importante y más querida del mundo y para otra es la más detestable. ¿Quién tiene razón? Es que depende. Una persona tiene unas vivencias. Pero eso también nos pasa con nosotros mismos. Claramente. Hay días que nos queremos más que otros y nos valoramos Claramente. de una forma diferente. Exactamente. Y nos sentimos de una forma diferente. Exactamente. Sí. Y a veces la diferencia son cosas tan ¿no? como futiles o como que haga buen tiempo o mal tiempo, o que hayas dormido más o menos. Llevas unos días durmiendo menos, te miras al espejo, ¿no? Te ves mal, o no. Depende, te das cuenta que eso depende de multitud de factores, ¿no? Sí. Y a veces no sabes qué ha pasado, pero un día te levantas que parece que no. ¿Y quién soy yo para evaluar? Exactamente. Exacto. Eso es uno de los aspectos de lo que vendrá más adelante, que desarrollaré más adelante en profundidad en el tercer fin de semana, que es el aspecto de esa sabiduría, que es un conocimiento que surge del observar a nosotros mismos, observar estas cosas, por ejemplo. Observar cómo nuestra opinión de nosotros cambia día a día por pequeñas cosas, cómo no somos blanco, negro, sino que tenemos un montón de matices. Entonces entender que eso también aplica a los demás, que también les percibimos de forma condicionada. La misma persona un día la percibo de un modo, al otro la percibo de otro, según haga esto o lo otro cambia mi opinión. Darnos cuenta de cómo ponemos mucho de nuestra parte en cómo percibimos la realidad. Que no es una cosa absoluta. Ese día que te percibes como, no sé,
mala persona, o que eso no es algo inherente a la realidad, sino que es cómo percibo yo pensamientos, emociones, y entonces hoy me siento mala persona o cualquier cosa, ¿no? O al revés. Para el budismo es esencial el cuestionar nuestra percepción de la realidad a ese nivel. Y no estamos hablando de algo muy complicado, ¿no? Es simplemente observar, aprender a observar esas pequeñas cosas. ¿Cómo es posible que si ayer incluso me miraba al espejo y veía, porque pasa, con la percepción que tenemos de nuestro físico, pasa. Cuando hay alegría te percibes con más belleza. Cuando estás triste te percibes más feo. A ver, no puede ser. El cuerpo cambia, pero tan rápido no cambia. Y además, si te has duchado y te has arreglado, es difícil que de un día para otro eso haya cambiado tanto, ¿no? Pero lo habréis notado cómo cambia nuestra percepción de nosotros mismos, como tú apuntabas, por pequeñas cosas, ¿no? Y lo mismo en relación a los demás. Eso nos tiene que permitir entender que nuestra percepción está condicionada por cosas que son internas, que no son cosas absolutas, esas cosas que yo percibo, sino que dependen de multitud de cosas. Porque el punto al que quiero llegar es que si esto es así y vivimos de espalda a ello, creyendo que la realidad es aquello que percibimos de forma absoluta y no lo cuestionamos, no entramos a observarlo, estamos viviendo en una alucinación. Porque literalmente, porque si yo veo a alguien y creo que le conozco, cuando en realidad no conozco casi nada de esa persona, si eso me lo creo 100%, estoy alucinando. Si soy consciente de la trampa, no, entonces no. Veo que sale sin control, pero soy consciente de que sí, sale sin control, pero eso no tiene mucho sentido. ¿Me explico? Empiezo a descubrir la trampa. Empezando a descubrir la trampa, doy espacio a que pueda empezar a percibir las cosas de otra forma, que se ajuste más a la realidad. Empiezo a no creerme tanto mis juicios. Si un día me levanto mal pues no me creo demasiado esas cosas. Es fruto del mal tiempo, que estoy cansado, que ayer fue un desastre. Ya pasará. Es temporal, depende de condiciones. Y algo más importante, puedo empezar a descubrir las condiciones, pues si empiezo a creer que eso depende de condiciones y que no es solo algo que viene ahí como absoluto, puedo empezar a descubrir las condiciones que hagan que esas cosas las pueda modular y las pueda llevar por una vía más constructiva. Por ejemplo, en relación a los demás. Eso ahora voy a conectar con el segundo aspecto, el de la bodhicitta, la mente del despertar, que sería la parte más afectiva, más del corazón. Veo a alguien e inmediatamente le lanzo todos mis prejuicios. Bueno, quizá todos no, pero le empiezo a lanzar prejuicios. ¿De dónde eres? Soy vasco. O no hace falta ni que me lo diga, ¿no? Ya por el acento, ese es vasco. Dependiendo de la experiencia que haya tenido con un vasco, o lo que alguien me haya dicho, alguien de confianza de lo que son los vascos, ya le lanzo el prejuicio. ¡Pam! Que en mi familia tenemos sangre vasca y esa parte de la familia siempre ha sido, ¿no? El abuelo vasco, ¡ah, qué maravilla! Vasco, ¡pam! Cariño. Que con los vascos he oído cosas que, ¿no? ETA, tal, terroristas, y además ese mira cómo viste, ¿no? Y tiene toda la pinta, ¡pam! Le lanzo otro prejuicio. No doy la oportunidad de que esa persona se vaya mostrando tal cual es, ¿no? Y pueda percibir, pues, ciertas cosas que serán parciales, pero al menos le doy la oportunidad que esas cosas, aunque sean parciales, tengan espacio, ¿no? Además, fijaos, ¿no? Encontramos a alguien, ¿qué es lo que percibimos de esa persona? ¿Qué es lo que recibimos de esa persona? Son cosas bastante superficiales. ¿De dónde es? Nos fijamos, ¿no? En cosas como el lugar de dónde viene, en qué trabaja, en cosas aún más superficiales, porque eso viene después. Lo primero que nos fijamos es en su apariencia física. Eso es lo primero. Y ahí ya lanzamos un montón de juicios. Si por lo que sea, también por condicionamientos, esa apariencia nos resulta agradable, no porque tenga que ser necesariamente atractiva en el sentido más de belleza. O quizá nos recuerda a nuestra madre, que no era muy agraciada, pero claro, nuestra madre nos quiso muchísimo. Como nos recuerda, ya
ya nos atrae de cierta forma. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Todo eso es muy inconsciente a veces. A veces encontramos a alguien, nos cae mal y no sabemos por qué. Y puede ser porque nos recuerda a alguien que un día nos hizo no sé qué y ya se quedó ahí esa persona, aunque sea inconscientemente, nos recuerda a esa otra persona y ya la clasificamos como desagradable, sin apenas conocerla. Ahora ya no hablo de ese sentido más profundo, ¿no? Fijaos, cada vez que nos encontramos a alguien, ¿en qué ponemos la atención? En su apariencia física, en cómo habla, en las cosas que dice, en qué trabaja, lo empezamos a preguntar, ¿no? Y empezamos a recabar información. Y entonces emitimos juicios y los proyectamos, inconscientemente. Y clasificamos a esa persona como agradable, desagradable o que no me interesa, indiferencia, ¿no? Y llega un punto que ya incluso desearías que esa persona se vaya y bueno, otra cosa. Eso de nuevo es una visión muy limitada, muy parcial de la realidad y además tiene consecuencias. Es que hace que clasificamos a las personas en distintas categorías y entonces nos sentimos atraídos por las agradables, rechazamos las desagradables y las demás pues no nos interesan. Si tenemos esa noción de cómo percibimos las cosas, de cómo construimos la impresión que tenemos de los demás en base a cosas muy inconscientes. Hablabas de intuición. Muchas veces esa intuición no es más que el inconsciente lanzando algo que la mente racional no entiende. Y cuidado ahí con esas intuiciones, porque puede ser, por ejemplo, una conexión del tipo que decía, ¿no? Esa persona te recuerda a una otra persona y entonces sin saber por qué ya te resulta agradable o desagradable. Porque la intuición también está pero la intuición a menudo puede ser simplemente algo inconsciente que la mente racional no puede procesar, no sabe cómo procesar. Puede ser que esa persona te resulta desagradable y si rascaras un poco, ¿no? O tuvieses suficiente memoria, te darías cuenta que es que esa persona, la forma que tiene de hablar es parecida a esa otra persona que conociste hace 10 años, con la que trabajaste y tal, y eso conscientemente no lo ves, resulta que te agradaba, ¿no? Y entonces cuando conoces a esa otra persona sin saber por qué te resulta agradable. Y es porque a nivel inconsciente la estás conectando con otra. ¿Me explico? Si tomamos conciencia de esos procesos, nos damos cuenta del control que tienen sobre nosotros, ¿no? De cómo inmediatamente nos encontramos con una persona y ¡pam! Nos relacionamos a ese nivel, lo proyectamos y nos lo creemos. Si empezamos a desmontar esa creencia tan fuerte que tenemos, damos espacio a percibir las cosas de otra forma. Entonces decidiréis si os conviene o no percibir las cosas de esa otra forma. ¿Qué es lo que propone el budismo en cuanto a cómo percibir a los demás? Pues propone que percibamos a los demás de una forma que resulte beneficiosa para nosotros y también para los demás. ¿Cuál es esa forma de percibir a los demás que resulta de beneficio para el que la pone en práctica y también para los demás? Reconocer aquello que se ajusta más a la realidad de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que se ajusta más a la realidad de cada uno de nosotros? ¿El lugar donde hemos nacido? ¿La cultura que tenemos? ¿Nuestra ideología política? ¿La apariencia física? ¿Eso es lo que se ajusta más a la realidad de cada uno de nosotros? Porque además, fijaos, eso lo proyectamos, ¿no? Si esa ideología a mí me gusta, proyecto me gusta en esa persona porque tiene esa misma ideología. Esa otra no me gusta, en esa persona que tiene esa ideología, proyecto esa persona no me gusta. A menos que haya otras facetas que me gustan y entonces, bueno, sí, es muy majete, pero tiene la desgracia de que le gusta ese color. Bueno, pero es majete. También hay alguno majete que vota ese color. ¿Sabéis de qué hablo, no? Sí. Eso es una cosa alucinante, ¿no? Cómo clasificamos a los demás por colores, porque le gusta este tipo, el otro, por su apariencia física, y entonces, bueno, y a veces por cosas inconscientes y irracionales nos sentimos más eso atraídos. también está en nuestra cultura y es lo que hemos aprendido, desaprenderlo no es fácil. Entonces, Ahí estamos. Claro, no digo que no. Pero en ese desaprender podemos aprender también a reconocer algo que quizá también está en la cultura, pero no explícitamente, no suficientemente explicitado, que es algo que el budismo propone que hagamos explícitamente, que percibamos a los demás de una forma que se ajusta mucho más a la realidad.
Y enseguida que os lo presente veréis, ¿no? Y lo podemos discutir, pero veréis que es cierto, que se ajusta mucho más a la realidad. Ahí no fallaremos. Ahí, en todas ocasiones, si percibimos eso en los demás, la probabilidad de acertar, yo diría que tiende a 100%. ¿Cuál es la única cosa que podemos percibir en los demás? Que de nuevo es una percepción que viene desde aquí, ¿no? También es algo que proyectamos, pero es una proyección que se ajusta a la realidad. ¿Cuál es esa proyección que podemos entrenarnos a reconocer en los demás que se ajusta a la realidad y es de beneficio para uno mismo, para los demás? Es que si yo me observo, y eso es algo para empezar en uno mismo, no creérselo porque suena bien, ¿no? Sino comprobarlo en uno mismo. ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué pienso las cosas que pienso? ¿Qué es lo que impulsa mis acciones? ¿Hay algo detrás de mis acciones que pueda decir, esto se va repitiendo una y otra vez? Está ahí siempre. Más explícito, menos explícito. A veces está más oculto, no es tan... De hecho, la mayor parte del tiempo no es obvio. No lo reconocemos, pero está ahí siempre. ¿Hay algo que impulsa nuestras acciones que esté ahí siempre? ¿Alguna idea? Sí. Buscar la felicidad, ¿no? Ya está. Está bien. Buscamos ser felices. Y la otra cara de eso, no buscamos sufrir o buscamos no sufrir. Cuando estamos delante de un sufrimiento, nuestra búsqueda de la felicidad tiende más a esa otra cara de la misma moneda, que es no quiero sufrir. Bien, ¿hay algo más universal que eso? ¿Lo podemos reconocer en los animales? Los animales buscan la felicidad, no como una idea abstracta, pero buscan estar bien, buscan no sufrir, huyen del sufrimiento. Ahí podemos reconocer algo que se ajusta a la realidad. Ahí, aunque eso lo estamos proyectando, es una proyección que se ajusta a la realidad. Los seres sensibles, como los animales, nosotros buscamos bienestar y no buscamos sufrimiento, es más, huimos del sufrimiento. Bien, reconocer eso en los demás hará que toda nuestra percepción de los demás cambie. En lugar de poner el foco en lo superficial, ponemos el foco en eso que es más profundo y se ajusta más a la realidad. Y entonces empezamos a actuar, no eliminando lo otro, no eliminando esas percepciones, incluso intuiciones, percibiendo a los demás desde lo más profundo. Entonces lo superficial, verlo a otro nivel, es como secundario. Lo primero es que ahí hay un ser que quiere ser feliz y no quiere sufrir. Ya, pero ese ser maltrata a su mujer. Ya, será una proyección, pero los moratones que le hace, aunque haya un condicionamiento en cómo percibo las cosas, no vayamos al nihilismo, ¿no? Negar de que eso tiene una cierta validez y convencionalmente eso se le llama maltrato. ¿Vale? Después la percepción es más compleja o la podemos desgranar y ver que eso no es una percepción absoluta, sino que eso es otro tema. Lo hablaremos el tercer fin de semana, de cómo entender esa percepción de la realidad sin caer en un extremo nihilista, ¿no? De cuestionar cómo la realidad es algo que proyectamos o tiene mucho de nuestra parte y nos creemos cosas como si fuesen inherentes ahí fuera y demás, pues puede haber la tendencia, pues nada existe, nada importa. No es eso lo que está apuntando aquí, es entender cómo percibimos las cosas y que esos absolutos que a veces percibimos no son tan absolutos, pero tienen cierta validez. Por ejemplo, en este ejemplo que ponía, ¿no? Ahora, después solidificar esas cosas y solidificar la víctima como víctima, solidificar al agresor como agresor de forma absoluta y demás, ahí estaría el error de percepción, porque además, como ya sabréis, ¿no? Porque estas cosas se saben, el agresor a menudo ha sido víctima. ¿Vale? Entonces, a ver, si es agresor de forma absoluta, ¿cómo puede ser también víctima? Si jugamos con los absolutos, entramos en contradicciones, absurdidades, y además esa mujer maltratada, si ese patrón se repite, terminará también maltratando a otra persona. Claro, cuidado con esos juicios tan absolutos que hacemos, pero esa persona en ese momento ha maltratado a esa otra persona. Por lo tanto, aunque sea temporalmente o condicionadamente, esa persona es un maltratador, pero no de forma absoluta. Ha maltratado y si ha maltratado y está maltratando, hay que hacer algo. No cae en el nihilismo, es que también ha sido víctima y entonces no hacemos nada. ¿Me explico?
Pues si percibimos, fijaos de hecho en ese ejemplo, ¿no?, tan duro, si percibimos ya solo a ese maltratador como una víctima, ¿no?, que ha recibido también maltrato, ya nuestra percepción tan absoluta y nuestros juicios duros se debilitan. Ya no podemos ser tan duros con esa persona. Si resulta que esa persona también ha sido maltratada y no ha podido gestionar eso, nadie le ha ayudado a gestionarlo, ¿quién soy yo para juzgar con dureza? Y buscar la venganza, ¿no?, buscar un castigo en ese sentido más vengativo, de hacerle pasar un mal rato al maltratador para compensar el daño. ¿Veis cómo se debilita si empezamos a percibir las cosas de una forma más amplia? Es básicamente vivir, ¿no?, y percibir desde la compasión. Bien, claro, pero exactamente, va por ahí, ¿no? Pero para dar espacio a esa compasión tenemos que desmontar esos absolutos, porque si no pasará lo que legítimamente algunos dicen, es que ¿cómo voy a sentir compasión por el maltratador? Tengo que sentir compasión por la víctima, pero no por el maltratador. Ya, cuando estás ahí en la compasión es que no te sale otra cosa, ¿no? Bueno, cuidado, todos tenemos compasión y amor. Todos tenemos esas cualidades. El problema es que no salen sin Siempre. condiciones. Ahí está, no salen siempre. Por unos sí y por otros cuesta más. Bueno, si estás en un estado de... Es que no sé yo. Si estás ahí en un estado compasivo general y tal, pues tu manera natural de vivir es esa, ¿no? Bien, puede ser, claro. No como Ya. Pero hasta que sí, en general, no te digo que no, pero pongamos entonces que viene alguien y hace algo realmente dañino. Hace algo realmente dañino, o peor aún, porque a veces es peor eso. Hace algo extremadamente dañino a una persona que quieres. Ahí la compasión va a tambalear. Pensad en situaciones extremas, ¿no? No estoy diciendo que lo que tú dices sea algo malo, no, es que eso es un proceso gradual, camino gradual. Nuestra compasión está condicionada, pero efectivamente cuando estamos en ese estado de compasión o afecto, surge con más facilidad por personas incluso desconocidas o personas que me han dañado. Puedo tener una cierta compasión o afecto. Lo que pasa es que, claro, eso tiene un recorrido que puede llegar, por ejemplo, a alguien como Nelson Mandela, no siente rencor por sus agresores, ¿no?, los agresores de la gente como él. Por cuestión de raza, del color de piel, se ven discriminados. Eso es un salto cualitativo importante. El budismo dice que sí, pero no llegará por casualidad, sino que tiene que ser activo. Ahí está. Ahí lo que propone el budismo, ¿no?, es qué cosas podemos hacer para que esto se desarrolle, para que nuestra compasión, nuestro afecto sean cada vez más incondicionales. Esto entraría en el segundo aspecto del camino gradual. El tercer aspecto, empezaba el camino al revés, ¿no?, pero porque no se desarrollan a la vez y además se puede enfocar de distintas maneras. En la raíz del problema está esa ignorancia que se ataca directamente en el tercer aspecto, pero es la raíz del problema, por lo tanto es bueno conocerla ya desde el principio, ¿no? El segundo aspecto es la parte esa más afectiva, pero eso es algo que ya podemos ir desarrollando desde el principio y lo desarrollaremos desde el principio hasta el final, ¿no? Ir descondicionando esas experiencias de amor, compasión, algo que no solo apunta al budismo. Hay un filósofo sufí que también apunta a eso mismo, el amor no es algo que construimos. Y aquí cuando las tradiciones espirituales hablan de amor, siempre hacen esa distinción entre el amor que se entiende en una vía espiritual y el amor que se entiende en la vía mundana, que es básicamente la atracción sexual hacia una persona y la mezcla de amor y atracción con esa persona, pero eso no es el amor que entiende en una vía espiritual. El amor que se entiende en una vía espiritual es esa calidez, ese afecto, ese deseo, es siempre de ofrecer. El amor romántico es de ofrecer y recibir, mucho de recibir. El amor en las vías espirituales es más un dar sin esperar. Y de hecho, fijaos, ¿no?, por cultura lo conoceremos más, el sermón de la montaña. Hay una expresión, hay una expresión de ese amor que solo espera dar sin recibir, en el que incluso, ¿no?, se invita al seguidor de esas enseñanzas de Cristo a que
contrario a lo que te habían dicho, que es si alguien te hace algo, pues diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, pues que no, si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle en la izquierda. Eso es una manifestación, eso es algo que nos puede ayudar a desarrollar ese amor más incondicional, y además también cuestiona eso de, ¿no?, ama a aquellos más cercanos a ti, a los que te benefician, no recuerdo las palabras exactas, y dice que no, que ames al prójimo igual que te amas a ti o amas a tus seres queridos. Una manifestación, eso es una expresión de busca ese amor más incondicional, que además se equipara a Dios. Los musulmanes, ¿no?, los 100 nombres de Alá son todos sinónimos de amor. ¿Será ese amor que entendemos de las películas? ¿O es esa calidez que tú apuntabas, ¿no?, que cuando conectas con eso la gente parece más cercana, ¿no? Y ves, de hecho, en el budismo, en las enseñanzas del Lamrim, se dice que ese amor es el que te permite apreciar la belleza de cada ser. Surge de apreciar la belleza de cada ser. La belleza física, intelectual, estética, no, es apreciar ese deseo de ser felices, que es lo más bello que existe. Sí, hemos nacido para ser felices, y el amor incondicional te hace feliz, pero el amor con expectativas te da dolor, entonces es muy simple. Es muy simple, sí, estoy de acuerdo, es muy simple. Es extremadamente simple, pero somos tan complicados que necesitamos un montón de palabras para convencernos. Y metodologías. A ver, es simple, pero luego la práctica es difícil y ayuda a tener pistas. Sí, porque las expectativas son siempre... Sí. Yo espero. Y ahí vivimos sobre todo. ¿Por qué? ¿Cómo nacen las expectativas? ¿Para qué me sirven? Sí, ¿por qué tenemos esas expectativas? ¿Por qué estamos buscando? ¿No será que nos sentimos vacíos, que nos falta algo? Esa es otra cosa que a mí me fascina, y ya no solo del budismo, de las tradiciones espirituales, y me gusta hablar en ese sentido porque es que creo que sobre todo en eso apuntan a lo mismo. Luego lo de la vacuidad, eso es muy budista. Pero en lo que es el amor y la compasión apuntan a lo mismo, y las metodologías son muy parecidas. Y una de las cosas más bellas a las que apuntan, que en el budismo es muy explícito, pero también está en el cristianismo, quizá más implícitamente, y no tan fomentado públicamente porque no interesaría a algunos, que es que somos completos por naturaleza, creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que es que todos tenemos ese potencial de amor incondicional, pero no lo ejercemos. A eso los budistas le llaman el embrión de un Buda, Tathagata-garbha, la naturaleza de Buda. Todos la tenemos y somos completos. Pero como no reconocemos que somos completos, buscamos completarnos y ponemos expectativas en cosas que nos van a completar. Cuando en realidad, si queremos conectar con ese aspecto completo, ese aspecto divino, lo que tenemos que hacer es trabajar en descondicionar el amor o la compasión, porque descondicionando eso vamos a encontrar que eso ya está allí. Pero no lo experimentamos plenamente porque lo condicionamos, porque ponemos expectativas ahí fuera, cuando en realidad es algo que está ahí dentro. Y lo que tenemos que hacer es romper todas esas condiciones, expectativas, para ver que eso ya existe en nosotros, ha existido siempre. Pero si lo buscamos ahí fuera, nos perdemos. ¿Me explico? Es interesante y sobre todo, ¿no?, hemos nacido en una cultura cristiana. A veces el leer, sobre todo mística, ¿no?, lo que escriben místicos cuando hablan de estas cosas, resuena bien, suena bien. Y no solo místicos, lo que han escrito poetas o artistas que también conectan con esas cosas, porque los hay así, que cuando los ves hablar de estas cosas, entiendes de qué hablan. La espiritualidad no es patrimonio exclusivo de ninguna vía. Es algo transversal que existe en todas las culturas y existe más allá de lo que son vías espirituales. A mi entender, una vía espiritual lo que hace es clarificar
las cosas que nos pueden ayudar a desarrollar eso que existe en todos los seres. Porque no es fácil, sobre todo en según qué circunstancias, no es fácil sentir afecto o compasión. Lo fácil es irse al enfado, la frustración, el rencor. No es fácil perdonar. Pero fijaos cómo las tradiciones espirituales hablan del perdón. ¿Y cómo perdono? ¿Cómo perdono a alguien que ha hecho una barbaridad con una persona querida? ¿Cómo perdono eso? Eso es increíblemente difícil. Claro, pero... La práctica y eso te nace, son cosas que no se pueden forzar, ¿no? No, forzar no, pero se pueden ayudar, se pueden cultivar, se pueden hacer cosas que ayuden a que ese perdón sea más fácil. Luego te das cuenta también que es lo más natural y lo más verdadero, es más natural ese perdón que el engaño del enfado y del rencor. Depende cómo lo mires, desde esa visión más pura, digamos, de que ya tenemos esa capacidad, somos completos, eso es lo más natural. Desde la visión de la situación en la que estamos, entendiendo por natural lo habitual, la respuesta fácil, lo fácil es el enfado, el rencor, la rabia. Depende cómo lo mires, efectivamente. Pero sí, parece más natural, podría, a ver si es así, ¿no? ¿Cómo lo percibes? Es como que está más en armonía con lo que eres. Como que sería lo más justo, pero no en el sentido de una justicia, sino como lo que se ajusta más a mi naturaleza más profunda. Lo otro... También entiendo que es donde estés, ¿no? Según en el nivel de engaño en que vivas en ese momento. Como Claro. te está cambiando todo el rato y por tanto tu estado de engaño también, supongo que si estás más en ese momento cercano a tu pureza, a tu realidad y a la verdad claro, de tu ahí ser, está. te sale mejor y más natural. Si estás más engañado. Claro, ahí está. Si estás 100% en ese aspecto, podríamos decir divino, que el budismo pues quizá, aunque también a veces lo eleva a lo divino, ¿no? Es lo más precioso que tenemos. Si estás conectado con eso, pues no hay problema. Si estás plenamente conectado con eso, eres un Buda, puede pasar lo que sea que no sales de ahí. Estás irreversiblemente conectado con eso y ya no hay ni un segundo, ni un milisegundo de rencor, rabia. Se experimenta todo desde esa plenitud. De hecho, la budeidad la podríamos entender también en un sentido de plenitud, de todas esas cualidades a las que estamos aspirando. Porque todos aspiramos a eso, pero con expectativas, con condicionamientos, pero lo estamos buscando continuamente. Por eso nos gusta estar rodeados de personas que nos quieren, por eso buscamos cosas bellas, incluso en la estética. Estamos proyectando esas expectativas. Porque de hecho apreciamos belleza en las cosas cuando conectamos con eso. Cuando estamos de mal humor o deprimidos, las cosas no tienen belleza. Lo que te apuntabas tú, tienes un mal día o estás triste o tal, ahí no hay belleza. La belleza de pronto, tengo un día gris, desaparece el color, todo muy gris, muy apagado, oscuro. Cuando hay alegría, todo brilla, todo tiene un color y una belleza, ¿no? Incluso la cosa más, para muchos fea, cobra una belleza. En este segundo aspecto vamos a intentar reconocer aquello que nos permite conectar con ese aspecto más profundo podríamos decir, de nuestro ser, y lo haremos reconociendo en los demás algo que apreciamos como bello. Además, algo que, según el budismo, es algo que surge de ese aspecto más profundo de lo que somos. Esa semilla de un Buda, o de la naturaleza divina de un ser. Según el budismo, ese deseo de ser felices, de no sufrir, es un destello de esa naturaleza más básica. Por lo tanto, es algo precioso, porque es aquello que nos permite reconocer que estamos buscando eso, y a eso se le da respuesta conectando plenamente con esa naturaleza más profunda. Es como una llamada de nuestra naturaleza más profunda que nos dice: vuelve a casa, deja de buscar ahí fuera, está aquí, regresa otra vez allí y quédate aquí, no salgas a buscar esto fuera, porque no está fuera, está aquí. El problema de esos destellos de nuestra naturaleza más profunda es que cuando respondemos a ellos con sabiduría, los canalizamos hacia el amor, la compasión, nos acercamos a nuestra naturaleza más profunda.
Cuando respondemos a ellos desde la ignorancia y sus consejeros, aferramiento, aversión, celo, rencor, orgullo y demás, nos alejamos de ella. Pero el deseo de ser felices, de no sufrir, en cierto sentido es neutro. No nos lleva en una dirección o la otra. Pero es lo que nos permitirá ir hacia adentro, a buscar eso que estamos anhelando. Por lo tanto, es positivo, es algo precioso. Es lo que nos va a permitir conectar con nuestra naturaleza más bella. Eso es brutal. Si reconocemos eso en los demás, estamos reconociendo aquello más bello que además compartimos con los demás, incluso con los animales. ¿Que ese deseo en esa persona se canaliza a través de la ignorancia? Pues le hace actuar de una manera que es dañina, pero es dañina no solo para los demás, es dañina sobre todo para esa persona, porque le está alejando de algo precioso. ¿Cómo me voy a enfadar con alguien que se está alejando de la única fuente de auténtica satisfacción, bienestar, que es esa calidez? ¿Cómo me puedo enfadar? Además, enfadándome me alejo yo también de esa misma fuente. No tiene sentido. En ese segundo aspecto, sumado a ese tercer aspecto de la sabiduría, empezamos a desmontar esas respuestas instintivas, dañinas, que tenemos muy arraigadas, ¿no? A las cuales debemos tener una cierta tendencia de aferrarnos a las cosas que nos gustan, casi con una mentalidad de depredador, ¿no? Lo quiero para mí, con expectativas y demás, como tú apuntabas, y también en el sentido negativo, lo desagradable lo rechazo. Y así hago lo mismo con las personas. Pero cultivando eso me alejo de ese amor más incondicional, compasión más incondicional, que no son algo ñoño, cursi, que son nuestra naturaleza. Si parece que estemos diseñados para eso, pero no nos lo creemos y nos perdemos en cosas que no tienen, en comparación con eso, no tienen ninguna relevancia. Amor incondicional no es algo romántico, cursi, es nuestra naturaleza. Y además en los seres humanos muy visible. Tenemos una fuerte inclinación por esas cosas. Aunque no es generalizado y hay quien por eso decía, no es algo cursi o ñoño. Es que hay alguien que dirá que eso es una cursilada, es ñoño, te hace débil. Pero muchos seres humanos no lo creemos así. Creemos que eso es algo precioso, que en los seres humanos es muy visible y por eso algunos le llaman humanidad. Pero también están los animales, no es exclusivo de seres humanos. Bien, ¿cómo hacemos para hacer brillar eso? Si vemos que eso tiene valor, ¿cómo hacemos para hacerlo brillar? Porque además, esas son las cualidades más profundas, bellas que tenemos como seres. Y personalmente, y así también lo percibo en esas personas que lo ponen en práctica, eso no es una fuente de debilidad. Eso es la fuente de la fortaleza en mayúsculas. Yo creo que es la máxima expresión de máxima fortaleza. El máximo poder. El máximo poder. Un ser humano que tiene eso es un ser humano indestructible. Físicamente destructible, sí, le podrán matar, pero mentalmente indestructible. Le hacen daño, no siente rencor, no se enfada. Madre mía, es indestructible. ¿Cómo puedo dañar a alguien que no se enfada y siempre está sintiendo afecto? No le puedo dañar. Le puedo dañar el cuerpo y le va a doler físicamente. Pero es que incluso ese dolor físico, cuando hay amor, compasión, tiene otra dimensión. Cuando hacemos algo por alguien, movidos por el amor y a veces incluso por el apego, también lo tiene eso. Pero si lo hacemos por amor y demás, el daño que podamos experimentar en esa ayuda, ¿qué importancia tiene? ¿Cuántas veces hemos ayudado a alguien y eso ha supuesto un cierto malestar físico? ¿Y qué? Ese malestar físico, ¿qué impacto ha tenido? Prácticamente nulo. Cuando estamos en dinámica de miedo, de ansiedad y demás, un pequeño malestar físico se convierte en algo terrible, ¿no? Incluso el dolor físico es relativo. La experiencia del dolor físico es relativa. Si estamos conectados con amor, compasión, yo es que estoy convencido que una persona que está conectada con eso, con una fuerte conexión, entiendo que sacrifique su vida por los demás y lo debe hacer con gusto y placer. Lo puede entender. Desde el miedo, el aferramiento no se entiende.
Desde ese amor incondicional se entiende. Que una madre se sacrifique por su hijo, lo puedo entender. Y no será solo por apego, porque lo hará incluso con gusto. Esa es la fortaleza de las vías, para mí, entender vía espiritual o la fortaleza de cualquier ser humano, o cualquier ser, si queréis. Y además, mi experiencia, y eso es algo que leía también el otro día, alguien que desarrolla esto y lo lleva, ¿no?, al extremo de la bodhicitta, que es una aspiración utópica. Voy a desarrollar esto, pero no solo porque es mi naturaleza, lo voy a desarrollar porque desarrollando eso en mí podré ayudar a los demás a que lo desarrollen. Si conecto con eso, los demás van a poder pillar que eso es algo positivo, demás. Además, conectado con eso puedo ayudar a los demás sin buscar nada a cambio. Esa es la ayuda más efectiva, adaptándome a la persona con inteligencia, sin prejuicios. Si queremos hacer algo por los demás, eso es increíble. El Bodhisattva, que es el que aspira al máximo desarrollo de ese potencial, al estado de Buda, pensando en el beneficio de los demás. El Bodhisattva es alguien extremadamente suave, sensible, pero a la vez alguien súper duro. A un Bodhisattva no le haces daño, lo que hablábamos antes, esa fortaleza. Alguien que desarrolla eso es alguien sensible, que ante ciertas injusticias o ante el dolor de alguien le caerán unas lágrimas, pero extremadamente fuerte. Esas lágrimas no le rompen, esas lágrimas le dan aún más energía y le permiten actuar con la contundencia que sea necesaria y una fortaleza que sea necesaria. Estamos hablando de personas súper fuertes y de hecho todos, si pensamos un poco, encontramos ejemplos de esas personas. Y son personas que cuando se conocen a nivel mundial nos causan admiración. Y ahí cada uno pensad a mí se me ocurre, por ejemplo, alguien como Gandhi. No niegue, una fortaleza brutal, ¿no? O personas como Nelson Mandela, que tendrán sus cosas, no las conozco. Bueno, nos pondremos a quitarles mérito por las 4 cosillas que tendrán como seres humanos, que todos tenemos, ¿no? Si lo miramos con perspectiva, son personas que han hecho cosas extraordinarias, como por ejemplo perdonar, no guardar rencor, favorecer la reconciliación entre enemigos en conflictos en que ha habido sangre. Ha habido víctimas, ¿no?, gente que ha muerto, ha habido injusticias brutales, agresiones brutales, y lo que han promovido es reconciliación. Eso es increíble y se necesita una fortaleza tremenda para que eso sea posible. Ese es el sabor del segundo aspecto que se pretende desarrollar en este camino gradual. ¿Y cuál es la base para que estos aspectos de sabiduría, de amor, compasión se puedan desarrollar? Empezar a desmontar la trampa a un nivel más burdo. Empezar a reconocer cómo hay ciertas actitudes que nos alejan de eso que queremos desarrollar. Y hay actitudes que nos acercan a ello. Y empezar a mirar esas más superficiales. ¿Cuáles son esas más superficiales? La ignorancia, empezar a reconocer nuestra ignorancia en cómo percibimos las cosas, cómo proyectamos juicios que nos creemos cosas absolutas y demás. Eso también es un aspecto de la sabiduría, pero aquí nos quedamos en la forma más superficial y sobre todo ver cómo la forma que tenemos de actuar en base a esa ignorancia, que es el aferrarnos a esas expectativas de felicidad o rechazar esas expectativas de sufrimiento, que también lo hacemos, no nos funcionan, que no nos va bien, que funcionar con esa mentalidad de buscar la felicidad como algo que puedo encontrar ahí fuera, como un depredador, un recolector, que eso no funciona, que a veces me sale bien, pero la mayor parte de las veces no consigue llenar ese vacío que siento. Y lo mismo con el miedo, con el rechazo, con el enfado, que es la otra cara de esa actitud, ¿no? Busco un bienestar ahí fuera y cuando algo se interpone en ese bienestar, me aferro en rechazarlo. Surge el rechazo, la rabia y multitud de actitudes que van en esa línea de querer apartar. Según el budismo, y ahí entraríamos en lo que son las 4 verdades, la verdad del sufrimiento, el origen del sufrimiento,
que eso tiene solución y cuál es la solución, en el contexto de esas 4 verdades, el primer paso, y lo veremos, esto lo veremos ya este fin de semana, es identificar primero de todo, qué es el sufrimiento, y entrar de cabeza en el sufrimiento, atrevernos a analizar eso con profundidad, porque eso es un obstáculo grande para ser felices. Mientras suframos, será complicado ser felices, ¿no? Pero ¿cuáles son las experiencias que son sufrimiento, que nos alejan de esa satisfacción más profunda? ¿Qué es lo que nos aleja de todo eso? ¿Qué es sufrimiento? Algo que nuestra mente crea. Algo que nuestra mente crea. Sí, el budismo tendría por ahí. Depende mucho de nuestra percepción mental. Pero claro, tenemos que analizarlo muy bien. Porque además tenemos que evitar caer en un extremo idealista. Es todo creación mental. Pues si pongo la mano en el fuego, digamos, las condiciones físicas algo hacen allí, ¿no? Tenemos que encontrarle el punto justo que nos permita seguir funcionando. Porque si caemos en esa visión idealista, podemos caer en un extremo nihilista también del propio sufrimiento. El sufrimiento es algo mental. Ya, pero que sea algo... Yo no diría que es algo mental. Siendo ortodoxo con el budismo se distingue el sufrimiento físico del mental. Ahora, ¿cuál es el que tiene el peso principal en la experiencia? ¿El aspecto físico o el mental? El mental. Es por ahí donde tenemos que actuar. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Mira, esa es una distinción, sí, Entonces, que podemos hacer. Para mí personalmente funciona un poco así. Sí, cuando en el budismo se habla de sufrimiento e insatisfacción en el contexto de las 4 verdades, ahí se incluye incluso el dolor físico. Porque para el budismo el dolor físico también tiene causas identificables en cosas más mentales. Incluso el dolor físico tiene su causa en las aflicciones, la ignorancia, aferramiento, aversión y las acciones motivadas por esas aflicciones. Yo creo que en sánscrito se llamará karma. Karma literalmente es acción, no es algo mágico, es simplemente hago una acción y eso son consecuencias. Pero no consecuencias solo inmediatas, esas las percibimos. Tiene consecuencias a largo plazo, porque esas acciones tienen una motivación y esa motivación deja un impacto en nuestra conciencia, a nivel inconsciente. Y hablaremos de karma también este fin de semana. Pero tenemos que identificar muy bien las causas del sufrimiento. La del dolor, bueno, pues, esa podemos entender bastante bien mirando el cuerpo, ¿no? Y ahí es donde actuamos, donde actúa la medicina, la ciencia. Pero el budismo va más allá, porque tienes un cuerpo. No tienes un cuerpo, no tendrías dolor físico. ¿Cuál es la causa de que tengas un cuerpo? Y ahí estamos mirando las cosas con una perspectiva muy distinta a la que tenemos nosotros, porque en una visión, digamos, moderna, científica, diríamos que la causa de este cuerpo es, ¿no?, un óvulo y un espermatozoide, o una genética, nos quedaríamos en lo material, pero el budismo va más allá, porque una mente se ha encapsulado o se ha conectado con un cuerpo que le hace vulnerable al dolor físico. Y es más, podemos tener un cuerpo y no experimentar dolor físico. Según el budismo, un Buda no experimenta dolor físico, aunque será consciente de ello. Pero cuando ves la descripción de lo que es la mente de un Buda no sufre de ninguna forma, ni físicamente. Y yo personalmente entiendo eso, que cuando uno conecta con esa fortaleza de la que hablábamos, incluso el dolor físico pierde una dimensión dolorosa, pierde la dimensión dolorosa. Bueno, eso ya llegará. El día que lleguemos allí, pues ya lo veremos, cómo es la experiencia de un Buda, ¿no? Pero es algo que, a mi entender, ya podemos percibir en lo familiar, en el día a día. Cuando estamos de buen humor, cuando la mente es fuerte, la experiencia de dolor físico es distinta. Lo habéis notado, ¿no? El dolor físico, cuando estamos de buen humor o estamos con una mente fuerte, duele menos. Y además depende también de la atención. ¿Os ha pasado alguna vez de haceros daño y no daros cuenta? Y llegar a casa y ver sangre.
Están en la guerra luchando, les amputan un brazo y ni lo notan. Y ni lo notan. Ya, eso ya te dice, ya te da pistas de lo que debe ser la mente de un Buda. Porque Cuando claro, estás pariendo, sí, te cuando- cortan, y ni te das cuenta. te cortan y no te entra igual. Claro. Si la atención modula nuestra percepción del dolor, si tuviésemos una capacidad de concentración absoluta, que pudiésemos concentrarnos en lo que queremos momento a momento, pues no te concentras en el dolor de la herida, te concentras en ese amor, compasión, buen rollo, y ahí donde está el dolor, no hay dolor. Seré consciente que me he hecho daño, pero no duele, no puede doler. Igual que cuando estoy distraído no lo percibo, si estoy concentrado en una cosa que además encima me llena de alegría y demás, ese dolor no duele. De hecho, se dice, llegado a cierto nivel de desarrollo de la concentración, uno tiene la capacidad de no experimentar ese dolor. Percibir que hay unas sensaciones, pero no experimentar el dolor, el malestar físico. Sí, sé que me he hecho daño y sé que aquí hay dolor, pero ya no lo vivo igual. Y eso es algo que podéis observar. De hecho, meditando se observa. A pequeña escala se observa. Tienes un dolor, pero si mantienes la concentración y sobre todo la mente tranquila, no intentas rechazar lo vives con paz, una actitud pacífica, no luchas contra él. Llega un momento que cobra otra dimensión y deja de doler. Sé que la rodilla duele, pero ya no es lo mismo. Esto no es insoportable. Es más, es que podría estar así horas. Si consiguiese estar tranquilo en ese estado durante horas, no habría ningún problema. Hay ahí unas sensaciones, pero ya no es desagradable. ¿Sabéis de qué hablo, no? Eso todos a pequeña escala lo podemos experimentar. Te haces un pequeño corte o te quemas. Si mantienes una actitud de calma y lo observas con tranquilidad, no duele. Lo experimentas de otra forma. Leí hace poco en un sutra en el que esa experiencia se relaciona con el amor. Se relaciona a menudo con la concentración, pero también se relaciona con el amor. Y hablaba del bodhisattva que le cortan un brazo, le queman vivo y no experimenta otra cosa que alegría mental. No experimenta ni el dolor físico de eso. Y su mente está tan puesta en algo que le da una alegría mental tan brutal que no vive eso como una experiencia traumática o dolorosa en el sentido físico. Y entonces, el sutra dice, bueno, y alguien se preguntará, ¿cuál es la causa de eso? Pues haber deseado una y otra vez con cada ser que se encontraba, con los seres queridos, con los seres desconocidos, con los seres que le maltrataban, que ese ser sea feliz. Eso es amor. Y habiendo cultivado el amor, llega un momento que uno está tan enfocado en eso que su mente está concentrada sin esfuerzo, no porque ha hecho ahí nada extraordinario, está totalmente conectada con el amor. Entonces incluso el dolor físico tiene otra dimensión que no es tan dolorosa, porque su mente está en un estado de alegría que eclipsa ese dolor. Pero bueno, eso ya es otro tema. El aspecto más básico que sostiene ese segundo aspecto, podemos llamar la bodhicitta, y el tercer aspecto, la sabiduría, es lo que a veces se llama la renuncia. Y cuando sentimos renuncia, eso nos suena mal. Porque quizá no es la mejor traducción. De hecho, la traducción más literal sería el deseo de emerger o de salir definitivamente, para siempre. Salir, emerger definitivamente ¿de qué? De esa dinámica de mente limitada, condicionada por un montón de cosas que le hacen sufrir. Y sería generar el deseo de salir para siempre, de manera irreversible, definitiva, de una mente que sufre por no reconocer plenamente su naturaleza. Eso ya suena bien, ¿no? Entonces, ¿renuncia a qué? Renuncia al sufrimiento y a sus causas. Esa es la renuncia que se propone. Identificar el sufrimiento y sus causas y generar el deseo de abandonar eso. Porque el problema, y de ahí la necesidad de hablar de renuncia, es que somos adictos al sufrimiento y a sus causas. Y claro, eso suena muy contundente cuando nuestra concepción del sufrimiento se limita a experiencias agradables, a las experiencias desagradables.
al dolor físico, al dolor mental, cuando alguien se muere, ese dolor que experimentamos a nivel mental, eso es claramente sufrimiento, y ahí estamos de acuerdo todos, incluso los animales. Pero como ya sabréis, para el budismo eso es solo el aspecto más superficial, eso es la punta del iceberg. A eso no somos adictos. Pero si eso es todo, a pesar de nuestros esfuerzos, ¿por qué no somos felices? Porque ese sufrimiento lo intentamos evitar de 1001 maneras. Pero logramos liberarnos de todo el sufrimiento, insatisfacción y demás, solo ocupándonos de ese tipo de sufrimiento. Porque ¿no es acaso cierto que incluso cuando las cosas no van bien, o cuando las cosas les van bien a otros, no necesariamente esas personas o nosotros mismos somos felices? Hay gente que tiene de todo, no tiene grandes sufrimientos físicos o mentales, y aún así se sienten vacías, que les falta algo. Y ese aspecto es, ya entraremos en más detalle, pero es la punta del iceberg para el budismo, porque hay algo más profundo que llamamos placer, que resulta que para el budismo está manchado de sufrimiento. No es por sí sufrimiento, el placer no es de por sí un sufrimiento, no lo es, y de ahí viene el error. Pero el creer que eso es la máxima forma de felicidad a la que podemos aspirar, que eso es felicidad de forma absoluta, eso sí que es un error, porque nos aleja de una felicidad más incondicional que no depende incluso del placer o de experiencias agradables. Estamos hablando de algo mucho más, ¿no? De hecho, ya en el segundo aspecto ya se apunta a qué es eso. Porque si conectamos con el amor, la compasión, el placer viene de conectar con el amor, la compasión. El placer no viene de cosas que consigo, ya no vendrá del chocolate. La máxima expresión de placer, de bienestar, de satisfacción, no dependerá de cosas externas. Pero el placer, como lo entendemos habitualmente, depende de cosas externas, depende de cosas temporales. Y además, fijaos lo temporal y fútil que es. Un segundo de placer y se va. Y ya está. Eso es todo. Un segundo de placer y se fue. Y además, depende de multitud de cosas. No siempre ese segundo es satisfactorio. Y así con todo ese tipo de placeres, ¿no? Los placeres mundanos, los placeres más sensoriales, lo tengo, lo pierdo. Lo vuelvo a tener, lo vuelvo a perder. Siempre lo pierdo. Siempre. Nunca puedo tener ese placer permanentemente. Es más, lo intento hacer permanente. Tengo esa expectativa. Quizá algún día conseguiré que el chocolate permanentemente me dé satisfacción. O el sexo, o 1000 cosas. Pero no funciona. No funciona. Leía en el periódico, publican, bueno, y especialmente en los digitales, publican noticias que dicen, madre mía, ¿en qué se ha convertido la prensa, ¿no? En noticias de estas que cogen de internet, seguramente. O una mujer en Estados Unidos que por alguna razón del sistema nervioso tenía un orgasmo que no podía detener. Y al principio estaba muy contenta. Terminó en urgencias desesperada. No me extraña. Claro, no, de hecho, No sé si lo... cuántas horas. Después de, no sé si 2 horas, estaba, pero que estaba sufriendo de lo... Claro, pero eso para no, la mayoría de seres humanos, los animales también lo pillan, ¿no? Eso es una expresión de placer máximo. Ríete del placer que te da el chocolate. Porque dura unos segundos. Pero eso es, cuando eso se lleva a una extensión de tiempo más larga, deja de ser un placer. Entonces, ¿por qué lo percibimos tan fuertemente como algo deseable, como un placer? Y fijaos cómo en relación a ese segundo aspecto, el amor, la compasión, que se sostiene el amor y la compasión, el placer, el gozo, la alegría que surgen del amor y la compasión, son algo que iremos a urgencias si lo experimentamos de forma continua y con intensidad. Vivimos corriendo, ¿no? Es insoportable, doctor, llevo 2 horas amando incondicionalmente a los demás y cada ser que veo experimento aquí una calidez y una alegría y un gozo. Quíteme eso, ¿no?
O buscamos a alguien que nos enfade, sácame de ahí, porque es que todo lo veo de color de rosa, estoy súper contento, rebosante de alegría, me siento fatal. Ya sabemos que no es así, ¿no? La alegría, el gozo, el placer que surgen de cosas como el amor, la compasión, son cosas, y eso lo podemos inferir, ¿no? Quizá no hemos estado en momentos de amor incondicional por todos y cada uno de los seres, pero momentos de gran calidez, de gran amor y demás, todos los hemos experimentado. ¿Es algo de lo que nos cansamos? Es algo que ¿no? Si nos paramos nos detenemos a pensar, pensamos, no, eso me cansaría. Después de 5 horas así, ya tendría suficiente. Buscaría alguna desgracia o algo para arruinarme la experiencia, ¿no? O sea, me haría daño incluso, porque soy insoportable, tendría que detener esa experiencia. ¿Es el caso? Y las personas que son así más afectuosas y más alegres, ¿nos parece que sean personas que están huyendo de eso porque les duele? ¿O que son insatisfechas? Que ya llega un momento que ya no les satisface, ¿no? Estoy harto de amar a los demás. Pero amar a los demás de corazón, ¿no? De ese buen rollo. Estoy cansado del buen rollo. De ver a los demás con buen rollo y sentirme, ¿no? Con esa alegría de... Yo es que no conozco a nadie que diga eso es fatal, me sienta fatal. Si lo ha entendido bien, claro, si lo entendemos mal, eso es otro tema, ¿no? Es que no se entiende. Pero quizás que no lo ha pillado si alguien dice eso, ¿no? Pero cuando conectamos con esas cosas, nos cansamos. ¿Nos cansamos de estar al lado de alguien quien nos sale eso fácilmente? ¿No es acaso algo que buscamos? Buscamos estar rodeados de personas por las cuales eso surge con facilidad. ¿Por qué será? ¿No será porque nos gusta? Con el placer sensorial, mira, quizás es que la mujer no lo vivió bien, ¿no? Terminó en urgencias, pero si nos pasa a nosotros va a ser una maravilla. Pero tiene además todo el sentido. En ese estado hay un cierto sufrimiento en potencia. Deja la mente en un estado totalmente... Se trata de identificar bien qué entendemos por sufrimiento, porque si no, lo que hacemos es actuar sobre las causas de un aspecto de lo que hace que nuestra experiencia ya no solo sea sufrimiento, sino algo más profundo que también es muy importante y que a veces no le damos suficiente importancia, porque quizá la tiene más. El sufrimiento tiene sus tiempos, ¿no? Pero la insatisfacción, esa insatisfacción que surge incluso cuando lo tenemos todo y que impulsa a algunos que lo tienen todo a suicidarse incluso, esa insatisfacción que hay de base, ¿de dónde surge? ¿Por qué hay esa insatisfacción? ¿Por qué esa sensación de que algo me falta? Y ya apuntaba, ¿no? Ya daba pistas de por dónde tira el budismo y otras tradiciones espirituales. Es que estamos buscando llenar algo que no está vacío. Pero en el momento que creemos que está vacío porque no conectamos con su plenitud, pues buscamos llenarlo. Pero no hay nada que llenar, si ya está lleno. Lo que pasa es que mientras creas y percibas que está vacío y lo busques ahí fuera, pues vas a estar insatisfecho y no vas a llenar ese vacío. Porque no reconoces que ya está lleno. Pero para reconocer eso tienes que soltar toda una serie de oscurecimientos, conceptos equivocados que te permitan entender eso. Porque no sirve leerlo en un libro. Tengo la naturaleza de Buda, genial, ahora amar incondicionalmente a todo el mundo. No va a funcionar, ¿no? Como habréis notado, ojalá. Genial, lo leo, me convence, lo compro, firmo, ya está, Buda. No es así, hay una inercia a ver las cosas de una forma que nos impiden conectar con eso. Mientras no conectamos con eso hay insatisfacción. Cuando conectamos con eso, aunque sea por poco, nos sentimos más satisfechos, pase lo que pase. Esto hay que investigarlo, hay que observar la experiencia y ver si tiene sentido desde la experiencia, no solo desde la razón. La razón lo procesa muy rápido, o lo puede procesar muy rápidamente. Pero si queremos de verdad renunciar al sufrimiento y sus causas, nos tenemos que convencer de qué es sufrimiento y darle la etiqueta que merece, sufrimiento, y reconocer las causas de ello para abandonarlas. Y lo bueno es que ese primer aspecto no va solo, va acompañado del segundo y tercer aspecto. Y no es un abandonar algo y esperar que mágicamente
eso se transforme, ¿no?, en esa plenitud, sino que podemos además favorecer el sustituir, si queréis, o reemplazar esas causas de sufrimiento por causas de felicidad. El budismo lo que propone es reconoce esas causas, pero reconoce además también esas cosas que nos permiten conectar con esa plenitud. Abandono lo que me hace daño, pero voy adoptando también lo que me resulta en un beneficio, en ese sentido más amplio. Bien, ese sería un poco el resumen de lo que serían los 3 aspectos del camino. ¿Veis la lógica? He podido transmitir un poco la lógica que tienen esos 3 aspectos. Y además veis que, bueno, pues son los 3 aspectos de Selanri, pero yo entiendo que eso es algo que podemos entender como algo, no es patrimonio del budismo, es algo que como personas podemos entender y podemos desarrollar independientemente de seamos budistas o no. Bien, pues ese es un poco el resumen. ¿Hacemos una pausa? Sí.